Un millonario se da cuenta de que el hijo de la empleada se parece mucho a él. Entonces el niño dice, «Papá». En ese instante su mundo perfecto se derrumba. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de primavera iluminaba la imponente mansión de Fernando Jiménez en la zona alta de Barcelona. Desde los ventanales de su despacho, en el último piso del edificio Diagonal Mar, podía contemplar el bullicio de la ciudad condal mientras firmaba los últimos documentos para la fusión con los inversores canadienses. A sus 45 años, Fernando era el presidente del Grupo Jiménez, una de las empresas familiares más prestigiosas de Cataluña, dedicada a la construcción y desarrollo inmobiliario. Señor Jiménez, la reunión con el comité ejecutivo está programada para mañana a las 9. Le recordó su asistente antes de retirarse. Fernando asintió distraídamente mientras revisaba su agenda. La fusión con los canadienses significaba expandir el negocio familiar a nivel internacional, un logro que su padre nunca había conseguido. Sonrió satisfecho. Tenía todo lo que cualquier hombre podría desear: poder, dinero, reconocimiento y una esposa hermosa. Lucía, socialité barcelonesa de buena familia, complementaba perfectamente su imagen pública. Aquella tarde, Fernando decidió regresar temprano a casa. No había avisado a nadie. Quería sorprender a Lucía con una cena especial para celebrar el inminente éxito de la fusión. Mientras conducía su Audi por la avenida Diagonal, repasaba mentalmente los detalles del contrato. Todo iba según lo planeado, excepto por las constantes intervenciones de su hermano Javier, quien parecía obstaculizar cada decisión que tomaba. Al llegar a su residencia en Pedralbes, Fernando notó algo inusual. Un niño pequeño jugaba alegremente en el jardín delantero, bajo la atenta mirada de Carmen, la empleada doméstica que llevaba 6 años trabajando para ellos. Fernando nunca había prestado mucha atención a la vida personal de Carmen, pero sabía que era madre soltera de un niño al que ocasionalmente traía al trabajo cuando no tenía con quién dejarlo. Fernando salió del coche y caminó hacia la entrada principal, cuando el pequeño, de unos 6 años, levantó la mirada y lo vio. Sus ojos se iluminaron. «¡Papá!», gritó el niño con entusiasmo corriendo hacia él. Fernando se quedó paralizado. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el pequeño se acercaba. A medida que la distancia entre ellos disminuía, los detalles del rostro del niño se hacían más evidentes. El mismo cabello castaño ondulado, idénticos ojos verde oliva, la peculiar curvatura en la ceja izquierda que era característica de los Jiménez, e incluso aquella sonrisa ladeada que Fernando reconocía del espejo cada mañana. Carmen corrió detrás del niño con expresión de pánico. «Pablo, ven aquí ahora mismo». Su voz temblaba. «Perdone, señor Jiménez, no esperábamos que llegara tan temprano». El niño se detuvo confundido, mirando alternativamente a su madre y a Fernando. Carmen tomó al pequeño de la mano y lo alejó rápidamente hacia la parte trasera de la casa, susurrándole algo al oído. Fernando permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Aquella noche, durante la cena, Fernando apenas probó bocado. Lucía hablaba entusiasmada sobre la gala benéfica que organizaría el mes siguiente, pero él no podía concentrarse. La palabra «papá» resonaba en su mente como un eco interminable. Recordaba vagamente una noche, 6 años atrás, cuando Lucía había viajado a Madrid para visitar a su hermana. Él había bebido demasiado después de cerrar un importante contrato y... «¿Fernando? ¿Me estás escuchando?». La voz de Lucía lo devolvió al presente. «Perdona, estoy algo cansado», respondió automáticamente. «La fusión con los canadienses me tiene absorbido». Pero su mente ya había tomado una decisión. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara enfrentarse a un pasado que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Los días siguientes fueron un tormento para Fernando. Apenas podía concentrarse en las reuniones y las ojeras comenzaban a delatar su falta de sueño. El parecido con Pablo era innegable, pero necesitaba estar completamente seguro antes de tomar cualquier decisión. Con discreción, contrató los servicios de un laboratorio privado en las afueras de Barcelona.
Y tras conseguir muestras tanto suyas como del pequeño con la excusa de un chequeo médico para todos los empleados y sus familias, esperó ansiosamente los resultados. Una semana después, en su despacho de la torre corporativa, Fernando sostenía entre sus manos temblorosas el sobre con los resultados del laboratorio. El informe era contundente: 99,9% de probabilidad de paternidad. Pablo era, sin lugar a dudas, su hijo biológico. Su mente viajó inevitablemente a aquella noche de 6 años atrás. Recordaba vagamente haber bebido demasiado champán durante la celebración de un contrato millonario. Lucía estaba en Madrid, y Carmen lo había ayudado a llegar a su habitación cuando el chofer lo dejó en casa. Lo que sucedió después eran fragmentos borrosos que ahora comenzaban a tomar forma. La vulnerabilidad, la soledad, el deseo momentáneo. Un único encuentro del que nunca más habían hablado. «Señor Jiménez, su hermano Javier está aquí», anunció su asistente por el intercomunicador. Fernando guardó apresuradamente el informe en un cajón de su escritorio. Javier entró sin esperar respuesta, con su habitual aire arrogante y una sonrisa calculadora en los labios. «Hermano, tenemos que hablar sobre la cláusula del contrato con los canadienses», dijo Javier, dejándose caer en uno de los sillones de cuero. «Creo que estás cometiendo un error al ceder tanto control sobre la división europea». «Ya lo hemos discutido, Javier. La decisión está tomada», respondió Fernando con firmeza, aunque su mente seguía en otro lugar. La conversación se extendió durante casi una hora. Cuando Javier finalmente se marchó, Fernando notó que había dejado el cajón del escritorio ligeramente abierto. Un presentimiento inquietante lo invadió. Esa misma tarde, Fernando condujo hasta el modesto apartamento donde sabía que Carmen vivía con Pablo, en el barrio de Gracia. Necesitaba hablar con ella, entender por qué había guardado silencio todos estos años. Carmen abrió la puerta con expresión sorprendida y temerosa. «Señor Jiménez», murmuró palideciendo. «Necesitamos hablar, Carmen», dijo Fernando con voz suave pero firme. Una vez dentro del pequeño pero acogedor apartamento, Fernando observó las fotografías de Pablo que adornaban las paredes. El parecido resultaba aún más evidente en cada imagen. «Lo sabes, ¿verdad?», preguntó Carmen finalmente, con lágrimas en los ojos. «Nunca quise causarte problemas, Fernando. Por eso nunca dije nada». «¿Por qué, Carmen? ¿Por qué no me lo dijiste?». La tuteó por primera vez en 6 años. «Tenía miedo», confesó ella. «Miedo de perder mi trabajo, miedo del escándalo, miedo de lo que Lucía pudiera hacer». Ella... Carmen se detuvo abruptamente. «¿Lucía? ¿Qué tiene que ver mi esposa en esto?», la interrogó Fernando. Carmen desvió la mirada, visiblemente incómoda. «Nada, solo... Pablo es mi vida, ¿sabes? He hecho todo lo posible para darle lo mejor». Fernando observó el apartamento, modesto pero limpio, lleno de libros infantiles y juguetes educativos. Carmen había criado a Pablo sola, trabajando duramente, mientras él vivía en completa ignorancia de la existencia de su propio hijo. «Quiero formar parte de su vida, Carmen», declaró finalmente. «Tengo derecho a conocer a mi hijo, y él tiene derecho a conocerme». «No es tan sencillo, Fernando», respondió Carmen con tristeza. «Hay muchas cosas que no sabes». Lo que ninguno de los dos sospechaba era que, en ese preciso momento, las fotografías del informe de paternidad ya estaban en manos de Javier, quien sonreía maliciosamente mientras planeaba su próximo movimiento. La mañana comenzó como cualquier otra en la vida de Fernando Jiménez. Se despertó temprano, se preparó para ir a la oficina y besó a Lucía antes de salir. Sin embargo, al encender la radio en su coche, el mundo que había construido cuidadosamente durante años comenzó a desmoronarse. En las últimas horas ha saltado a los medios la noticia de que Fernando Jiménez, presidente del prestigioso Grupo Jiménez y uno de los empresarios más respetados de Barcelona, tendría un hijo secreto con su empleada doméstica. Fernando casi pierde el control del vehículo. Las llamadas empezaron a llegar una tras otra. Su asistente, el jefe de relaciones públicas de la empresa, periodistas. Cuando llegó a las oficinas centrales, una nube de reporteros lo esperaba en la entrada. Las cámaras, los flashes, las preguntas lanzadas a voz en grito.
crearon una barrera casi impenetrable. ¿Es cierto que tiene un hijo secreto, señor Jiménez? ¿Cómo afectará esto a la fusión con los canadienses? ¿Su esposa conocía la existencia del niño? Con ayuda del personal de seguridad, Fernando logró entrar al edificio. En la sala de juntas, el consejo directivo al completo lo esperaba con rostros severos. Su padre, Antonio Jiménez, presidente honorario del grupo, lo miraba con una mezcla de decepción y furia contenida. ¿Te das cuenta del daño que has causado a la reputación de esta empresa?, espetó el patriarca. Los canadienses están reconsiderando la fusión. Años de trabajo podrían irse al traste por tu irresponsabilidad. Fernando intentó mantener la compostura mientras explicaba que acababa de enterarse él mismo de la existencia de Pablo, pero algo en su interior se quebró. ¿Por qué debía disculparse por tener un hijo? ¿Por qué la noticia había sido filtrada precisamente ahora, en el momento más crucial para la empresa? La respuesta llegó durante la tensa reunión, cuando Javier entró con aire presuntuoso y una carpeta bajo el brazo. Qué conveniente que esto salga a la luz justo cuando estamos cerrando el trato más importante de nuestra historia, comentó Fernando mirando directamente a su hermano. ¿Estás insinuando que yo tuve algo que ver?, respondió Javier con fingida indignación. No lo insinúo, lo afirmo, contestó Fernando poniéndose de pie. Revisaste mi escritorio cuando estuviste en mi despacho ayer. La discusión escaló rápidamente. Fernando, consumido por la ira y la frustración, reveló que tenía pruebas de que Javier había filtrado deliberadamente la información a la prensa. Su equipo de seguridad había recuperado grabaciones de las cámaras del edificio que mostraban a Javier fotografiando los documentos del laboratorio. Siempre has estado celoso, Javier, desde que papá me nombró presidente en lugar de a ti. Pero esto es caer muy bajo, incluso para ti. El consejo, atónito ante las revelaciones, decidió por unanimidad que Fernando debía apartarse temporalmente de la presidencia para manejar sus asuntos personales, pero también acordaron investigar las acciones de Javier. Al salir de la reunión, Fernando se dirigió directamente al apartamento de Carmen y Pablo. Necesitaba advertirles, protegerlos del circo mediático que se avecinaba. Al llegar, encontró a Carmen llorando frente al televisor, donde todas las cadenas repetían la noticia del escándalo. Lo siento mucho, Carmen, dijo Fernando sentándose junto a ella. Nunca quise que esto ocurriera así. Pablo está confundido, sollozó ella. Sus compañeros de escuela, los vecinos, todos hablan de esto. Fernando tomó sus manos entre las suyas. Saldremos adelante. Te prometo que los protegeré a ambos, declaró con firmeza. Pero necesito saber toda la verdad, Carmen. ¿Qué tiene que ver Lucía en todo esto? Mencionaste algo ayer. Carmen respiró profundamente antes de revelar lo que había callado durante años. Lucía lo sabe todo, Fernando. Lo supo desde el principio. Me descubrió cuando estaba embarazada. Me amenazó con despedirme si alguna vez te contaba la verdad o si permitía que Pablo te llamara papá. ¿Qué estás diciendo? Fernando sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lucía ha estado pagándome un extra todos estos años para mantener el secreto. Dijo que no permitiría que un bastardo arruinara su matrimonio perfecto. En ese momento, Fernando comprendió que el engaño era mucho más profundo de lo que imaginaba. El invierno barcelonés había dado paso a una primavera radiante. 6 meses habían transcurrido desde que el escándalo sacudiera los cimientos de la vida de Fernando Jiménez. La mansión en Pedralbes ahora le parecía un recuerdo lejano, como si perteneciera a otra vida, a otra persona. La confrontación con Lucía había sido demoledora. Ella había admitido todo sin un ápice de remordimiento, justificando sus acciones como necesarias para proteger su estatus social y la reputación de ambos. El divorcio fue rápido pero mediático. Fernando le cedió la mansión y una generosa compensación económica a cambio de terminar el proceso lo antes posible. «Has tirado por la borda todo lo que construimos», le había reprochado Lucía en su último encuentro. «No, Lucía», respondió él con una tranquilidad que jamás había sentido antes. «Por primera vez en mi vida, estoy construyendo algo verdadero. Ahora, desde el balcón de su nuevo apartamento en el barrio de El Born,
Fernando observaba el bullicio de las calles con una taza de café en la mano. El lugar era considerablemente más pequeño que su antigua residencia, pero tenía un encanto especial, con sus techos altos, vigas de madera vista y balcones que daban a una pintoresca plaza. El timbre sonó puntual, como cada sábado por la mañana. Fernando abrió la puerta con una sonrisa. «¡Papá!», exclamó Pablo lanzándose a sus brazos. Esta vez, Fernando no se quedó paralizado. Abrazó a su hijo con fuerza, disfrutando de la sensación de tenerlo cerca, de escuchar esa palabra que ahora llenaba su corazón de una felicidad indescriptible. Carmen entró tras el niño, llevando una caja de la pastelería donde ahora trabajaba. Había renunciado a su empleo como empleada doméstica y con el apoyo de Fernando, había conseguido un puesto en una prestigiosa pastelería del centro, donde su talento para los dulces era reconocido y valorado. «He traído los croissants que tanto te gustan», dijo ella colocando la caja sobre la mesa de la cocina, «y magdalenas de chocolate para Pablo». La relación entre Fernando y Carmen había evolucionado hacia una amistad sincera basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Pablo. No había romanticismo entre ellos, pero sí un vínculo especial forjado a través de las dificultades que habían enfrentado juntos. Fernando había decidido no volver a la presidencia del Grupo Jiménez. En su lugar, había fundado una pequeña consultora inmobiliaria que le permitía manejar sus propios horarios y dedicar tiempo a Pablo. La fortuna familiar seguía proporcionándole una vida cómoda, pero ya no necesitaba la opulencia ni el reconocimiento constante. La fusión con los canadienses finalmente se había concretado bajo la dirección de un nuevo presidente externo. Javier, tras ser expuesto por sus manipulaciones, había sido relegado a un cargo menor en la empresa, lejos de cualquier poder de decisión significativo. «Tengo una sorpresa para vosotros», anunció Fernando después del desayuno. «He reservado un fin de semana en una casa rural en el Empordà. Pensé que podríamos ir los tres juntos». Pablo saltó de alegría ante la propuesta, mientras Carmen lo miraba con gratitud. Más tarde, mientras Pablo dibujaba concentrado en la mesa del salón, Carmen y Fernando conversaban en voz baja. «Nunca pensé que terminaríamos así», confesó ella. «Tenía tanto miedo cuando todo salió a la luz. A veces, lo que parece una catástrofe puede ser el inicio de algo mejor», respondió Fernando. «He perdido muchas cosas en estos meses, pero he ganado lo más importante». La tarde avanzaba apaciblemente mientras los tres se preparaban para ir al parque de la Ciutadella. Pablo corría por el apartamento recogiendo sus juguetes. Fernando preparaba una mochila con agua y bocadillos y Carmen llamaba a su compañera de la pastelería para confirmar su horario del lunes. Al salir del apartamento, Fernando se detuvo un momento para contemplar a Carmen y Pablo, que bajaban las escaleras entre risas. No había cámaras captando el momento, ni periodistas, ni socios comerciales impresionados. Solo tres personas construyendo día a día una familia poco convencional, basada no en apariencias, sino en decisiones conscientes y honestas. Mientras caminaban por las calles adoquinadas hacia el parque, Fernando comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los contratos millonarios ni en las mansiones lujosas, sino en la autenticidad de los vínculos humanos. Su camino hacia la redención había sido doloroso, pero lo había llevado a descubrir una felicidad que ni todo el dinero del mundo podría comprar, la paz de ser finalmente él mismo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la historia de Fernando, Carmen y el pequeño Pablo os haya emocionado. Si os ha gustado esta historia de redención y autenticidad, no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro me gusta en el vídeo. Nos ayuda enormemente a seguir creando contenidos. Cada día traemos nuevas historias que tocan el corazón, así que os invitamos a explorar nuestro canal para encontrar vuestra favorita. Y por supuesto, nos encantaría conocer vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el viaje de Fernando hacia la autenticidad? ¿Creéis que tomó las decisiones correctas? Contádnoslo en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia fascinante desde el corazón de España.